La propuesta es la alimentación consciente sin olvidarme de todas las áreas de mi vida, de la vida social, de la vida de expresión de emociones, de la vida de la diversión, de la distensión. Entonces, como es un estilo de vida, tenemos que asimilar esa información para que no quede en eso, en información, sino que podamos integrarla y llevarla a la práctica en el día a día y poder ser personas sabias, ¿no? La persona sabia no es más que otra persona, simplemente es alguien que la información que tiene y la tiene acá en el contacto sutil, puede llevarla a la práctica en experiencias para poder sacar más conclusiones y poder hacer que esas herramientas estén más entrenadas en el uso y en la aplicación para poder entender y llevar a cabo este estilo de vida. Cuando tenemos que entender estas combinaciones, vamos a hacer cositas muy puntuales y muy fácil de entender, ¿sí? En cuanto a abordar qué vamos a comer, ya sabemos cuándo hay que comer, que es entre las 10, ya sabemos cuándo hay que comer, que es entre las 12, 2 de la tarde, que es el momento de apropiación, hasta las 10 de la noche, en donde los órganos entran en vagotonía. Vamos a hablar específicamente de ese momento. Ya sabemos que tenemos que esperar el hambre real, que era la primera propuesta, y poder identificarlo del hambre emocional, que es ese hambre incómodo, que es ese hambre que aparece de golpe, que es esa sensación de hambre que si esperamos un momento se va de golpe. Entonces, ya teniendo eso contemplado, que sigue estando permanentemente en nuestra observación del día a día, vamos a incorporar qué comer, aunque sea en situaciones sociales, para poder no tensionar el organismo y no pelearme con ninguna situación que tenga que vivir. Entonces vamos a hablar específicamente de las frutas, ¿sí? Tienen que saber que cuanto más fruta pueda incorporar yo en mi alimentación, es una gran opción, ¿sí? Si yo espero a terminar el proceso de eliminación en lo que se puede conocer como un ayuno, que no lo es, específicamente, vamos a hablar simplemente comer cuando hay que hacerlo en el momento oportuno, pero si yo ya le doy tiempo al sistema de eliminación que termine su proceso y empiezo a comer poquito y lo más amigable, y que eso más amigable sea la fruta, de hecho es lo más amigable que nosotros podemos comer, es una muy buena opción. Entonces a la fruta hay que entenderla como todo lo que tiene semilla. Entonces hay una amplia variedad de frutas y la vamos a distinguir entre frutas dulces y frutas ácidas, ¿sí? Se encuentran también las semisdulces y las semiácidas. Lo ideal es combinar las frutas dulces con las ácidas, ¿sí? Dulces y semisdulces están el melón, la sandía, el plátano, el mamey, el durazno, el mango. Las ácidas y semiácidas se encuentran los cítricos, la mandarina, la naranja, el pomelo, el kiwi, el ananá, y la combinación entre ellas dos es algo que no es amigable para nuestro organismo y lo considero un poquito agresivo. Entonces, si elijo frutas dulces y semidulces, las como solas. Si elijo frutas ácidas o semiácidas, las como solas también, no las combino, ¿sí? En el medio se encontrarán las frutas neutras o frutas intermedias, las que no responden ni a la sensación dulce ni a la sensación ácida. Entonces, en esta clasificación se pueden encontrar el aguacate, el jitomate, el pimiento, el pepino. Estas frutas intermedias se las puede combinar con vegetales. Y a los vegetales vamos a interpretar como todo lo que es verde y de hoja, ¿sí? No hay otros vegetales que no sean verdes, de ahí viene la palabra, y que no sean de hoja, ¿sí? Entonces, entre ellos se encuentra lechuga, kale, arúgula, espinaca, apio. Todo eso verde con frutas intermedias es una muy buena combinación. O sea que ahí mismo ya tenemos una muy rica ensalada en todas las variedades que pueden haber, ¿sí? Una ensalada de jitomate con aguacate y un poquitito de arúgula, algo verde con aceto balsámico, juguito de limón, aceite de oliva, y ya tengo algo que lo puedo pedir en cualquier restaurante y puedo ir a cualquier almuerzo sin la necesidad de comer
excesivamente o atiborrarme de comida cuando realmente no lo estaba deseando, cuando ya sé que eso está mal. Entonces, esa combinación es muy buena de llevar a cabo. Los granos, ¿sí?, no son combinables con las proteínas. Los granos me refiero a todo lo que puede ser arroz integral, lentejas, quinoa, garbanzo. Acá vamos a poner, aunque no son granos, pero son tubérculos, pero tienen alto contenido de almidón, entonces en esta clasificación también entraría el camote, la papa, la batata. Estos alimentos no tendrías que combinarlos entre ellos tampoco, ¿sí? Y si los voy a combinar, que sea en una proporción de 7:1. O sea, si elijo comer arroz y lo quiero combinar con otro grano, la porción de arroz que coma la divido en 7 e incorporo una porción más del otro grano, ¿sí? Estas gramillas no son combinables con la proteína animal, ¿sí?, hablando de carnes, ¿sí?, de res, de pollo o de pescado. Dentro de las proteínas animales no son combinables las distintas proteínas, ¿sí? Si elijo comer carne de res, que solo sea carne de res. Si elijo comer pescado, que solo sea pescado. Si elijo comer pollo, que solo sea pollo. O sea, las carnes no combinadas entre ellas y sí combinadas solo con vegetales. Los granos no son combinables en una proporción mayor de 7:1 entre ellos y sí son combinables con vegetales y frutas intermedias. Las frutas intermedias son combinables con los vegetales, con los granos y con las proteínas animales. Y las frutas ácidas y dulces no son combinadas con nada, ni siquiera entre ellas, ¿sí? Mejor comer fruta ácida por un momento, luego fruta dulce. Granos en una proporción de 7:1, combinados con vegetales y frutas intermedias, y las proteínas animales no combinables entre ellas, no combinables con los granos, sí combinables con las proteínas, con los vegetales y con las frutas intermedias. Ya entendiendo esto en la cabeza, cuando llega el momento de ir a convivir o sentarme en un restaurante, puedo tomar la carta y decidir conscientemente armarme un menú y poder convivir con la gente que me rodea sin la necesidad de comer lo mismo que ellos estén comiendo. Convivir no es comer lo mismo, convivir es nutrirme del momento, nutrirme del ritual, de la convivencia, pero yo teniendo la elección de comer lo que yo quiero comer, porque es lo que estoy deseando, porque sé que me nutre y porque sé que es el momento para hacerlo y que eso está amigable a mi biología. Entonces la vida social no se transforma o no se convierte en un pretexto para no poder llevar a cabo esta nutrición totalmente natural y armónica, amigable para nuestra biología. Ya sabiendo qué combinar, cómo hacerlo con estas combinaciones que son nutritivas y me aportan energía vital, en vez de robármela, porque una mala combinación, la presencia de un organismo, inhibe la digestión de otro y viceversa, entonces las enzimas no pueden atacar, no pueden digerirlo y dan paso a la flora intestinal que fermenta o putrefacta eso que está dentro de mi biología. Imagínense las repercusiones de tener algo que se esté pudriendo o esté fermentando dentro nuestro. Entonces, ya entendiendo estas combinaciones, ya entendiendo que son alimentos que me aportan energía en vez de robármela, voy a poder tener aún más nutrida la conciencia para que en estas situaciones, entendiendo que estas combinaciones son las adecuadas para mi biología y que me va a aportar nutrición y energía vital en vez de robármela, cada vez voy a ser más consciente en tomar a cabo las mejores elecciones para nutrirme. Vamos a ir un poquitito más allá y es muy común también que aparezcan situaciones en que haya una emoción que me esté atando a ese alimento en una situación en particular y que la negación a ese alimento puede llevarme a un estado de acidez y de enfermedad tan acentuado como si comiese ese propio alimento que ya sabemos que lo va a producir. Si de repente, me voy a explicar, sabemos que la pizza es una mala combinación, proteína con harina refinada y que no es un momento adecuado, pero la situación me está llevando a desearlo porque me ata a una emoción a ese alimento.
negarme a eso generalmente puede ser también algo muy que repercuta y me ponga en el estado de camino hacia la enfermedad. ¿Qué es lo que quiero decir? Tenemos que llevar y tenemos que ser muy conscientes en que cada vez que aparezca esta sensación, tengo que llevar conciencia una vez más, ¿sí? Entonces, cuando yo elija comer eso sin negármelo y sin tener la sensación de culpa después, pero con la conciencia de que voy a impregnarle nuevas emociones a ese alimento por mi plena observación de por qué lo estoy haciendo, de cómo rindo luego, de cómo estoy sintiendo luego que he comido ese alimento, de cómo descanso, de cómo me he levantado, de qué humor tengo, de cómo es mi ritmo para ir al baño, de cómo alteró mi biología. Entonces, una vez que todo eso está en la conciencia y que pude llevar la observación a eso y a sacar conclusiones, cada vez que me presente ante ese alimento, pude identificar cuál era la emoción que me ataba y pude impregnarle nuevas emociones. Entonces, cada vez que lo vea, no va a ser ese patrón de conducta que me va a predominar para llevar a cabo mi conducta, sino que va a ser las nuevas emociones que yo pude darle en forma consciente. Esto es aprender a alimentarse, esto es realmente poder llevar a cabo el estilo de vida con conciencia que me acerquen a la salud. No prohibirme por el hecho de simplemente decir no, es decir sí, pero entendiendo por qué lo voy a hacer, entendiendo el para qué lo estoy haciendo, entendiendo las conclusiones que estoy sacando para que sean conclusiones que me lleven a tener más herramientas para poder llevar a cabo este proceso que se va haciendo cada vez más profundo, que podamos profundizar, que podamos realmente ir a lo hondo, a lo profundo y aquietar eso que me está perturbando ante esa visión. La propuesta de aprender a comer y de saber ya cuándo comer, cuánto comer, que el cuerpo solo lo va a ir diciendo y en el momento, y qué comer también. Entonces sabemos los momentos, las cantidades y las opciones. Voy a aprender a que mi biología me va a ir dictando cada vez en un lenguaje mucho más claro estas situaciones. Entonces yo tengo que llevar un poquitito de conciencia y entender que cuanto más armónico sea lo primero que incorpore en mi organismo es mejor, que si de repente voy a un lugar, a un almuerzo de comida, tengo las combinaciones adecuadas para poder elegir un menú, convivir con toda la gente, estar dentro del ritual, nutrirme de él, pero sin dejar de nutrir mi cuerpo en lo que le estoy incorporando como alimento. Entender de que si ha sido muy voluminoso, compuesta un alimento al mediodía, al resto del día lo puedo llevar mucho más sutil y con alimentos no tan agresivos. Entender de que si estoy en una situación o en un momento del año en el que es verano, es mejor darle limpieza al cuerpo, por eso el calor me lleva a comer alimentos que estén más frescos, alimentos que estén más crudos, para que yo pueda hacer una limpia. Entender que si estoy en invierno es bueno llevar o va a ser más propenso a que yo coma alimentos compuestos, sin embargo no alejarme de la idea de seguir incorporando crudo, aunque el invierno siempre me lleve a algo caliente, a algo compuesto, sí llegar a eso, pero seguir teniendo las premisas presentes de que cuanto más crudo mejor, sin embargo sabiendo que si puedo comer eso en invierno, cuando termine el ciclo, en verano volver a hacer una limpieza, en primavera seguir incorporando o volver a incorporar o empezar a incorporar alimentos crudos para que la limpieza empiece a manifestarse. Entonces esos ciclos los voy a ir entendiendo en esa naturalidad, siempre y cuando volvemos a nombrar la palabra conciencia, siempre y cuando llevemos conciencia a todos estos fenómenos que se están manifestando cada vez más profundo y que cada vez podemos entenderlos más porque ya hablamos el mismo lenguaje con el cuerpo. Vamos a hablar un poco del ejercicio, vamos a hablar un poco de las energías en movimientos, ¿no? Vamos a hablar un poco de que cuando yo empiece a entender que el cuerpo limpio es el cuerpo que menos se ensucia, no el cuerpo que más se limpia, vamos a destinar las energías un poquitito más
en forma oportuna al sistema de relación que esté predominando en el momento del día. O sea, cuando sea el momento de eliminación, si yo entiendo ese momento y la energía se destina solo a eso, lo va a completar en forma oportuna y la energía se va a destinar al sistema de relación, y el sistema de relación que significa la expresión con el otro, mi movimiento musculoesquelético, mi expresión de emociones, voy a tener demasiada energía y la voy a poder destinar inclusive en la expresión de ejercicios, ¿no? Este tipo de alimentación lo puede hacer un deportista que entrene diario en un turno extensivo, inclusive 2 turnos por día, a personas sedentarias que al sentir esta energía vital que va a empezar a florecer, puede llevar a cabo hacer ejercicios, ¿sí? Aunque sea 3 veces por semana, una vez cada vez que decida hacerlo, ¿no? La semana tiene 168 días. Entregarle 8 horas al movimiento corporal, al ejercicio físico, realmente no es mucho. Entonces, vamos a hablar un poquitito de eso, ¿no? ¿Qué es hacer ejercicio? ¿Cómo lo puede hacer un deportista? ¿En qué momento del día es adecuado para hacerlo? Hay personas que en su cronobiología, de acuerdo a su ritmo biológico, son despiertos en las primeras horas del día, se clasifican como alondras, o si son despiertos en las últimas horas del día, que son los búhos. Hay personas que realmente pueden estar activos en la mañana y en la noche. Entonces, un poquitito conocerse en ese ritmo para poder entender cuándo realmente puedo realizar una actividad física y realmente realizar la actividad física que me llene de vida, que yo pueda movilizar energías, ¿no? Porque el ejercicio tiene que ser eso, la actividad corporal tiene que ser eso, una movilización de energía, no solamente ir a dejarla en un lugar porque tengo que ir a hacer algo que realmente no quiero hacer porque está impuesto, o porque es la moda, o porque creo que haciendo eso voy a obtener el resultado que tampoco sé si ese es el resultado que yo quiero alcanzar. Entonces empezamos a ver cómo está ligado todo con un todo, y que cuando empiezo a entender qué es lo que quiero hacer, empiezo a diagramar mi vida en estas situaciones, llevando las circunstancias que yo realmente quiero hacer y no las que tengo que hacer o porque debo hacerlas. Si yo ya empiezo a distinguir cuál es mi momento del día en el que yo estoy más despierto y en ese momento puedo adaptar alguna circunstancia en mi vida para poder llevarlo a hacerlo, o sea, adaptar mi vida a lo que me hace bien, voy a poder llevar o estar en una situación o caminando más hacia la salud. Si soy despierto en las primeras horas del día, que es un muy buen momento para hacer ejercicio, está muy bien. Si son despiertos en la tarde, lo ideal sería que traten de no hacer ejercicio pasada las 8 de la noche. Eso es un muy buen tip para tener en cuenta. Hay personas que no lo pueden realmente adaptar de otra manera porque hacen deporte o porque es el único momento del día en que lo pueden hacer. No está mal que lo hagan, pero traten de que no sea un ejercicio muy agresivo, que despierte mucha adrenalina en el momento en el que realmente tiene que predominar la otra hormona, que es la que me va a llevar al sueño y al descanso. Si hacer esa actividad física me quita el sueño, tendríamos que empezar a acomodar otras cositas para que esa actividad física me lleve y me favorezca la salud, y no que sea un momento en el que tensione mi organismo y me aleje de la salud, o sea, me ponga en un estado de manifestación de fenómenos que se interpretan como enfermedad. Entonces lo ideal sería empezar a conocerme, si soy búho o alondra, y qué es lo que me hace bien en ejercicios, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? La pregunta es cómo quiero expresarme hoy. Esto es más que nada para las personas que no son deportistas de un deporte en específico, sino que simplemente quieren movilizar energías, quieren sentirse bien y necesitan esa expresión del cuerpo. Entonces la pregunta siempre es, ¿qué es lo que quiero hacer? De repente es un muy bonito día y tengo un parque cerca y quiero salir a correr un poquitito, lo hago. Si es un bonito día y tengo la bicicleta y me llama a pedalear, lo hago.
si es un día que está lloviendo y yo inclusive siento la energía vital de expresarme y estoy en mi casa, se puede armar una rutina en casa de repetición de ejercicios que no tengan muchos traslados, como sentadillas, desplantes, estocadas, flexiones de brazos, armar una rutina que la imaginación lo va a llevar a cabo o podemos acompañar en ese proceso y realizarla ahí. Esa misma rutina trasladarla al parque e incorporar traslado de trotes, ejercicios aeróbicos, ejercicios de velocidad, ejercicios de resistencia. La imaginación puede dar lugar a una cantidad de ejercicios y de lugares para poder movilizar estas energías, que nunca va a haber una excusa de no tengo gimnasio, lo puedo hacer cuando esté de viaje, lo puedo hacer un domingo, lo puedo hacer un lunes, de lunes a lunes, porque siempre voy a sentir esa energía vital y cuando decida descansar, no obligarme a no hacerlo, o cuando tengo un ejercicio que hacer y si es domingo, que está dicho que el domingo se descansa y es el domingo en el que yo quiero hacer ese ejercicio, lo hago. No hay trabas, no hay dogmas, no hay nada prefijado. Realmente la idea de movilizar energías se trata de esto. ¿Cuándo puedo hacerlo? ¿Cuándo quiero hacerlo? O sea, ¿cuándo puedo hacerlo entendiendo cuál es mi biología y cuál es mi ritmo? Si estoy apto y más despierto para hacerlo en el día y qué es lo que quiero hacer en ese momento. Si lo hago más a la tarde, qué es lo que quiero hacer y entregarme a eso, entregarle mi energía para cansar el cuerpo y que mi mente descanse. Es esa la idea. Esa frase tan usada de que en el ejercicio el cuerpo se cansa y la mente descansa es real. Es muy real. Si no sabe qué hacer, salga a caminar 3 veces a la semana en un lugar donde haya mucho verde, en el contacto con la naturaleza, y va a ver mejores resultados. 3 veces por semana, 1 hora, estamos hablando de 3 horas semanales, y una semana, vuelvo a repetir, tiene 168 horas. 3 horas es 168, es muy poquitito realmente. Si no encuentro el momento para hacer eso es porque no quiero. Eso es una excusa. Siempre se puede encontrar el tiempo para hacerlo y la idea es que lo lleven a cabo. 3 horas semanales para empezar, lo más que puedo. Esto es para las personas sedentarias y para las personas que hacen ejercicios ya esporádico, en forma rutinaria y que ya está incorporado en su vida, van a encontrar mucha más energía vital para poder hacerlo y expresarse con más ganas. La idea vuelvo a repetir, de hacer ejercicios es la de movilizar energías, y estas energías vitales, por la muy buena alimentación y por la congruencia en las combinaciones, en entender los biorritmos, en saber qué comer, cuánto comer y cuándo comer, me va a tener en las manos una energía vital que va a ser dirigida a momentos oportunos para que yo pueda expresarme en la máxima potencialidad de mi ser.